Mano a Mano. Existe incertidumbre en la región respecto a la situación de Venezuela y del futuro de Maduro y Guaidó, así como también las decisiones que tomará la ONU y la alta comisionada para los derechos humanos, la expresidenta Michelle Bachelet. A esta hora conversamos de este tema, también las críticas que se han hecho sobre la visita del presidente Piñera a Cúcuta con el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, integrante también de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Senador, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias. A ver, harto que cortar, pero quiero partir por la situación del presidente Piñera. La oposición ha sido muy crítica con respecto a este viaje, también ha extrapolado no solamente la situación de Cúcuta, sino sumando otros elementos, el acuerdo de Escazú, el pacto migratorio de la ONU, ha criticado la política exterior del gobierno actual por salirse de la tradición republicana histórica de llegar a los acuerdos. Usted como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿cómo evalúa esto? O sea, yo encuentro que Venezuela no tiene dos análisis, está la grande, ¿ya? Y ahí están en riesgo y se están violando los derechos humanos de mucha gente. Yo creo que la izquierda chilena va a pagar un tremendo costo porque están absolutamente perdidos. Y te voy a dar un puro ejemplo. Cuando salió Bolsonaro, elegido y asume como presidente de Brasil, Bolsonaro no es santo de mi devoción para nada. La expresidenta Bachelet y la izquierda dieron miles de declaraciones diciendo vamos a ser súper duros en todas las cosas. Y silencio absoluto con Maduro, donde es evidente la violación a los derechos humanos. Bueno, eso ha hecho que ellos hayan ideologizado una cosa que el presidente Piñera desde el primer día mantuvo una línea y la ha mantenido. ¿Y cuál es? Si no existe presión internacional fuerte, con señales fuertes, Maduro no va a salir. Y cada vez se demuestra más que Maduro va a usar la fuerza y la violencia para mantenerse en el poder. Entonces, ¿qué es más fácil? Decir, no, mira, que Estados Unidos entre y deje la grande, que eso sería una brutalidad, o liderar procesos políticos para lograr presionar al presidente Maduro. ¿Y tenía que ir a Cúcuta? Por supuesto que sí, pues una tremenda señal política. Estar ahí porque donde podría haber ido el canciller Ampuero, por ejemplo. Bueno, es decir, también podría no haber mandado nada, ya haber mandado una carta. Está lo mismo. De hecho, se decía que la ayuda de Chile era bastante ínfima, que se entienda, para la situación que se vive en Venezuela. Entonces, más bien se veía como un simbolismo político, algo para llegar a lo que ahora se está hablando con fuerza, una intervención. Pero a ver, es que lo que pasa es lo siguiente, ahí está el egoísmo de ellos. Claramente era una señal política, pues. Por supuesto. Es como cuando la gente dice, mira, vino el invierno, como le llaman, el invierno boliviano, ¿no es cierto? Quedó la grande en Calama. Tiene que venir el presidente. ¿Es necesario que el presidente... ¿Ustedes creen que las cosas se van a arreglar porque el presidente agarró un avión y estuvo en Calama? Si está el intendente, el ministro, todos los que él mandó. Porque hay una señal política de toma de decisiones, de saber las cosas, de enfrentarlas. La política, ¿qué es lo que es? El arte de gobernar. Y el presidente nos representa a todos y hoy día está liderando un proceso latinoamericano. Porque, ojo, ya no vivimos en un país aislado. Lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Argentina, sí nos influye. Solamente analicemos un puro caso. Chile se transformó en el país que tiene más migrantes de Latinoamérica. De hecho, la mayor comunidad, con los últimos datos del INE. Venezolana, ok. Eso tiene dos caras. Una, que es bien fácil decir, una tremenda oportunidad porque llega gente buena, profesionales que están desesperados y que llegan a Chile y trabajan por dos chauchas. Porque eso es lo que dicen. Y por otro lado, ¿somos capaces de acoger dignamente a toda esta gente? ¿O va a ser un problema social porque al final esta gente lo que va a hacer es quitarle el trabajo a los nuestros? Bueno, esas son las cosas que hay que ver. Eso es la política y por eso que el presidente Piñera ha apostado a señales políticas. Yo no he escuchado a ningún miembro de la oposición hablar de las Naciones Unidas y del ridículo más grande que ha hecho nuestra expresidenta Bachelet. La gran perdedora, las Naciones Unidas y la presidenta Bachelet. Ahora, sí, pero muchos se hacen la pregunta que si Michelle Bachelet no fuera la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, se estaría hablando de ese cargo. Más bien se dice, desde Chile Vamos, desde el oficialismo, se enarbola la figura de Michelle Bachelet porque está ahí. Pero razón clara, nosotros dijimos al principio... Se ha hablado de política chica, algunos de los términos. Eso no es política chica. Cuando se supo públicamente que la presidenta Bachelet fue elegida, la comisionada de Derechos, ¿qué dijo? Vean la prensa. Todo el mundo feliz, un orgullo para Chile, era un orgullo para nosotros.
por supuesto, una expresidenta en un puesto tan importante. Pero otra cosa es que ese puesto no haga el trabajo. Mira. Sí, pero lo primero que se dijo fue, es un orgullo, pero queremos definiciones con Venezuela. O sea, inmediatamente se estaba poniendo el pero en la nominación. Pero claramente la comisionada de las Naciones Unidas tiene que tener una posición para un tema más grave. Nunca había pasado lo que está pasando, una situación tan grosera como la de Venezuela. A ver. Pero no se manda sola la expresidenta como alta comisionada. Hay una ONU que de hecho se ha criticado a nivel internacional que ha sido bien pasivo. Por eso mismo que yo te he dicho que los grandes perdedores son las Naciones Unidas y la presidenta Bachelet, porque aquí no han hecho la pega. Mira, si se demuestra y se ve, porque están las imágenes, usted es periodista, un señor le hace una pregunta al presidente o al dictador, no le gusta, lo meten preso, le quitan todas sus cosas. ¿De qué estamos hablando? A los periodistas de TVN los tuvieron secuestrados. ¿Por qué? Porque los pillaron en la calle donde no les gustaba. Hay informes internacionales que han muerto no sé cuántos niños por falta de medicina, que hay gente que no tiene que comer. Y resulta que salen hasta las fotos de los camiones quemados con alimentos. Y las Naciones Unidas dicen... es que el presidente Maduro tiene que preocuparse de que su policía no sea violenta. El último comunicado de, en este caso, la alta comisionada de Derechos Humanos. Pero realmente es penoso, porque no hay dos chapas para Venezuela hoy día. No es un tema de la izquierda y la derecha, es un tema de... ¿Vamos a defender los derechos humanos? ¿O tú crees que un niño que no tiene que comer le importa ser de izquierda o de derecha? Es que el punto es que aquí en Chile se politiza el tema de Venezuela y se da izquierda-derecha. Y esto ha sido desde hace bastante tiempo, no solamente ahora que obviamente hay un punto bastante complejo, más complejo lo que ha sido. Si no me equivoco, puedo equivocarme, pero creo que no me equivoco. Cuando murió Chávez, el presidente Piñera fue al... Hay fotos, sí. Entonces... ¿de qué izquierda y derecha estamos hablando? Estamos hablando de una dictadura, estamos hablando de una elección que se la robaron, estamos hablando de que... Pero no entiendo, senador, perdón, que haya estado el presidente Piñera en su primer mandato en el funeral de Chávez. ¿Ya? De alguna manera estaría haciendo una contradicción con respecto a lo que está sucediendo ahora. No, pues. Maduro es el sucesor de Chávez en este caso. Chávez era de izquierda, pero ganó la elección, pues. Pero este señor, todo el mundo sabe que se robó la elección y que es claro que se la robó. Pero cuando se habla de problemas y temas con derechos humanos, también se habla del gobierno de Chávez en ese sentido. Sí, pero yo estoy diciendo lo siguiente. Hoy día, en el caso puntual, en que un presidente elimina el Congreso, hace una asamblea, o sea, se pasa la Constitución por todos lados. Ojo, Constitución que hicieron ellos. La Constitución que hoy día está vigente en Venezuela la hizo Chávez. Entonces, ¿quién politiza este tema? Yo, como senador... muchas veces fui a reuniones con la expresidenta en que nos planteaban las cosas internacionales, pero nunca nos pidió permiso. Nos contaban, que es distinto. El presidente Piñera hizo un desayuno y con todo lo que estaba haciendo, pero no tenía por qué pedir permiso si el que está a cargo de las relaciones internacionales es el presidente de la República. Ahí me detengo un segundo. El senador José Miguel Insulza reveló en los últimos días, de hecho, que en esa reunión la mayoría... quiero decir, la mayoría de la Comisión de Relaciones Exteriores invitada le sugirió que no llegara a hacer, por ejemplo, lo que fue esta visita a Cúcuta, una intervención directa de la figura presidencial. ¿Fue así? ¿Estaba usted presente? Yo no me acuerdo de eso. Ya. Además, claro... De hecho, él dice, no nos hizo caso. A ver, decir la mayoría es re divertido, porque como ellos tienen mayoría, son más ellos que nosotros, digamos. Pero ese no es el tema. El presidente ahí planteó lo de UNASUR y todos los problemas que podían haber. Planteó y preguntó qué opinaban, ¿no es cierto?, de lo que pasaba en Venezuela. Y yo te diría que algunas personas tan importantes como José Miguel Insulza han reconocido en todos lados que hasta el propio embajador de la presidenta Bachelet, que era un fiel admirador de estos señores, volvió diciendo, oye, aquí está la grande, esta cuestión se transformó en una dictadura. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, que hay un secuestro, como se secuestró a Guaidó de un auto, y después lo sueltan, sí, porque había un señor en un auto que lo grabó por un celular y dicen que fueron cubanos que se equivocaron. ¿No te parece extraño que existan fuerzas militares de otro país intervenidas en Venezuela? Ahí hay algo muy extraño que se conoce, que la prensa no la puede informar, que han cerrado todos los medios de comunicación y la ONU y la expresidenta siguen en silencio. Pero volviendo al punto, la oposición
quiero decir la gran mayoría, porque obviamente han habido algunos lados de la oposición que ha ido cambiando su discurso con respecto a Venezuela, pero la gran mayoría, siempre desde que Juan Guaidó se proclama, claro, algunos podrían haber sido más lentos, pero han reconocido que efectivamente hay una crisis humanitaria, una crisis de todo orden en Venezuela. Lo que están criticando ahora es la política exterior y la figura del presidente Piñera y el canciller. Pero lógico, hay que pegarle al presidente, pues esa es la lógica de ellos, pero hay una cosa clara. Tú mismo me has dicho que muchas personas de la oposición han ido cambiando y han reconocido que hay una crisis humanitaria, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es el deber de un país solidario en una crisis humanitaria? Ayudar. Eso es, no quedarse callado. O sea, ayudar. Y eso es lo que ha hecho el presidente Piñera. Ha ayudado en dos formas, económicamente y políticamente. Pero en ayuda humanitaria se enviaron 200 millones de pesos. No quiero reducirlo, pero para la situación de Venezuela... Pero ¿cuánta ayuda, no iba a solucionar pero mucho. ¿cuánta ayuda puede generar la imagen de un par de presidentes en Cúcuta para Latinoamérica, que muchos privados puedan entregar donaciones al ver la emergencia? Ojo, el presidente ha apoyado políticamente porque es su deber, porque él es un político, y también económicamente. Chile a lo mejor puede hacerlo más. Nos tocó las emergencias que han costado harto dinero, pero fíjate que después del viaje del presidente se han empezado a crear un montón de campañas de ayuda a Venezuela, y eso genera figuras como el presidente cuando hacen acciones políticas. Y hay que reconocer, aunque les duela a la gente de izquierda, el presidente ha hecho acciones políticas y está bien que las haga, porque la solución pacífica de Venezuela es política, y si no hay una solución política va a ser armada. Y lo que el presidente Piñera no quiere una salida armada. Por tanto, ¿cuál es la otra salida? ¿Cuál es la acción política que llevaría a una solución en un tema tan complejo? Evidentemente aquí nadie tiene la fórmula, se va viendo minuto a minuto. Yo lo veo súper complicado. Súper complicado. ¿Sabes por qué lo veo complicado? Porque veo que Nicolás Maduro es un suicida. O sea, una persona que no deja entrar ayuda humanitaria a un pueblo que está con hambre, porque él... Pero decir suicida de alguna manera es decir que en algún minuto... No, suicida en decir el sentido que el tipo está dispuesto a cualquier cosa. Porque mira, él siempre le echa la culpa al imperialismo, igual que los cubanos. Yo una vez estuve en Cuba y si no había comida era culpa de los imperialismos. Entonces, él puede echarle la culpa al imperialismo. El imperialismo me tiene acá, allá, entonces mi gente no tiene que comer. Ese es un tema. Otra cosa es que no deje entrar ayuda para esos que no tienen que comer, que eso es distinto. Y él lo que ha hecho es quemar camiones. Imagínate que se trató una comunidad internacional organizada, trató de ayudar humanitariamente a un pueblo y terminaron 4 muertos. 4 muertos. Por tratar de entrar en ayuda humanitaria. Esto es de loco lo que estamos viviendo. ¿No también fue un riesgo, en todo caso, llegar a ese punto? Que las personas que estaban ahí, venezolanos que cruzaron la frontera, terminaran justamente tratando de ingresar la ayuda humanitaria. Bueno, habría que preocuparse. Yo personalmente... Porque sí. yo no vi a ninguno de los presidentes, razones obvias, evidentemente, en la frontera siguiendo lo que fueron los camiones. Ni siquiera estuvo Juan Guaidó. Quiero poner las cosas en contexto. Sí, pero el contexto es que si tú eres padre de familia y yo soy padre de familia y tengo a mis hijos sin comer, yo voy a cruzarla. Y eso es lo que pasa, esa es la desesperación. Y es más, yo creo que Guaidó ha sido sumamente responsable, porque Guaidó podría empezar a azuzar a la gente, podría haber azuzado a mucha gente que fuera a la frontera y que se tomara la frontera, porque la gente desesperada con sus hijos sin comer, su señora sin comer, su madre sin comer, son capaces de hacer cualquier cosa. Se dice que podría haber sido un mensaje más directo a la rebelión. Pero de todas maneras, una persona con hambre es capaz de matar. Entonces, seamos responsables. Por eso que la izquierda chilena está súper perdida. Y está perdida porque no ha sido capaz de reconocer con fuerza que aquí estamos frente a una dictadura y que estamos contra todas las dictaduras, de derecha y de izquierda. Así de claro. ¿Cuál tiene que ser el camino, siguiendo ese punto que usted analiza, senador, de la política de Chile con respecto a Venezuela? Mantener la misma línea. Firme y restricta en la defensa de los derechos humanos. Y no salirse de ahí. Tomo, por ejemplo, lo que sucedió con la declaración del Grupo de Lima, que era relevante porque en algún minuto Juan Guaidó decía hay que instar a todas las cartas. Con todas las cartas uno decía, ok, la de la intervención militar está sonando con fuerza. Eso demuestra... Se moderó y se dijo que aquí estaba el tema del cerco diplomático, de que evidentemente se quiere una elección sin el usurpador, en este caso, como dice la declaración del Grupo de Lima. Pero, de alguna manera, la presión internacional ya se dio desde que Juan Guaidó asumió como presidente encargado. A ver, yo creo que Juan Guaidó cometió un error comunicacional, pero me da la impresión que en su desesperación es lo que piensa. Él cada vez se da cuenta de que el señor Maduro no va a salir
Y él dice, no podemos seguir ahí, y está buscando alternativas. Y claramente una alternativa que a él se le puede pasar por la mente es la Armada. No a nosotros, no a Piñera. El presidente Piñera nunca va a estar a favor de eso, y menos siendo un factor externo. Pero no puede pasarle la cuenta justamente eso, senador, considerando que la situación se puede complejizar aún más y que, estoy poniendo un caso hipotético, Juan Guaidó diga, no queda otra. De hecho, ya está pidiendo a las Fuerzas Armadas que se vayan en contra de Maduro. Finalmente, ese es el llamado. Ya, pero ¿y por qué? Porque Maduro lo obliga a eso, porque Maduro no quiere conversar. Mira lo que pasó con el Papa. ¿Por qué se filtra la carta y el Papa le dice, sí señor, usted me pide a mí que intervenga, pero no da ninguna señal? Usted no cumple lo que acordó. Porque el tipo no quiere salir, y ya lo he dicho en todos sus tonos, pero ese es un problema de Guaidó y de la gente de Venezuela. El problema que tiene el presidente Piñera y nosotros los chilenos es nuestra conciencia. En nuestra conciencia, es decir, vamos a preocuparnos de tratar de ayudar a que nuestros hermanos venezolanos no se mueran de hambre ni los maten. Ese es el tema. Entonces nosotros tenemos que ayudar política y humanitariamente. Ese es el rol del presidente Piñera, ese es el rol de la política internacional chilena, y vamos a tener que presionar por todos lados y cerrar todas las puertas para que este señor de alguna manera reaccione. Pero sin el uso de la fuerza, porque nosotros no tenemos que meternos en eso. No podemos. Vuelvo a lo que comentábamos al comienzo, senador, lo que dice la oposición, en este caso, el cambio en la política exterior, porque yo decía, está Venezuela, que es lo último, pero también Escazú, pacto migratorio. Ellos han acusado, de hecho, de que más bien se está buscando un rédito en las encuestas, política interna, a lo que siempre fue la política de los acuerdos, una política de Estado con la relación diplomática y las medidas internacionales. De hecho, dicen, hay un cambio, ni siquiera en el primer gobierno de Piñera sucedió esto. Lo único que ha sido política de Estado, finalmente, la situación en los lados arbitrales, en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por ejemplo. Mira, dos cosas. Primero, el tema de Escazú, no se lo preguntaron a nadie. Participó Chile, pero personalmente yo nunca supe ni nos llamaron a ninguna reunión preguntarnos si estábamos de acuerdo o no. Y el gobierno del presidente Piñera consideró que era súper complicado y por eso dijo, lo voy a estudiar. Yo participé en el caso de las Naciones Unidas. Pacto migratorio, sí. Yo no solo eso, yo estaba en Rabat. Usted viajó una semana antes de que... Pero estaba en la Asociación Mundial Parlamentaria. Sí. ¿Ya? Y la verdad es que estaba lleno de inconsistencias sumamente complicadas para Chile. Y a mi juicio era peligroso firmar eso si no se tomaban medidas. Y los que no pueden hablar sobre la migración son ellos. ¿Qué pasó en el gobierno pasado? En Chile entraron millones, o sea, miles y miles de personas como turistas mintiendo. Así de claro. Una migración segura y regulada. Eso decía el pacto, ¿no es cierto? ¿Qué teníamos en Chile cuando ellos gobernaban? Una reunión, o sea, una migración mentirosa, insegura y desregulada. ¿Con qué moral vienen a criticar ahora? Cuando dejaron... Estuve en Antofagasta. En Antofagasta, la mayoría de los campamentos son tomas de extranjeros. ¿En qué país del mundo se permite que un extranjero llegue a un país y se tome un terreno fiscal y después se exija que le den un subsidio? Bueno, esa gente lleva mucho tiempo en Chile, hay un tema de caridad cristiana, de responsabilidad social, etc. Pero en el minuto, las autoridades no hicieron nada. Por ejemplo, tú sabes que todos los días pasaban entre 15, 20, 40 personas caminando por la playa entre Tacna y Arica, cualquiera, sin ningún papel de antecedente. A la semana estaban todos en Santiago. Todos en Santiago. Entonces, bueno, las autoridades que tenían la obligación de proteger la soberanía nacional y de tener una migración ordenada, segura, la tenían insegura y desordenada. Y ahora critican, no tienen peso para hacerlo hoy día. Bien, senadora Sandón, se nos acaba el tiempo. Gracias de nuevo por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Que esté muy bien, nos vemos. Gracias. Mano a mano.